Muy buenos días, tardes o noches, estimados alumnos del Consorcio Educativo Círculo Ingeniería. Continuando con la clase, tenemos ahora la clasificación, pero la parte número 2. Ya anteriormente, en la clase pasada, hemos visto lo que era una introducción a lo que era el verbo personal. Ya hemos visto también anteriormente, ¿qué hemos visto, chicos? Verbos copulativos, no copulativos, más transitivos, intransitivos, cuasirreflejos, reflexivos, recíprocos, y ahora vemos la parte si es el verbo personal. En el número 8, que dice, es aquel cuyo sujeto sí existe, sea tácito o expreso. Cuando me está mencionando acá, Shakira baila, es decir, Shakira baila, Shakira es el sujeto. En el caso de acá, ganamos, viene a ser el verbo, pero nosotros es un sujeto tácito porque no está mencionado. Y los sujetos tácitos siempre, chicos, siempre van a ser pronombres. Por eso les digo, está muy relacionado el tema de pronombres con el tema de verbos. En el verbo impersonal, me dices aquel cuyo sujeto es difícil de reconocer. Profe, ya hemos visto una práctica. Profesor, garúa en las noches limeñas. Así tú le pongas acá, no vas a ver, cuando poníamos personal con sujeto tácito le ponías un pronombre. Vamos a poner un pronombre, yo. Ponemos yo, tú y él, o ella. Ya. Tomamos esos tres. ¿Estamos? Tú vas a decir, tú vas a decir yo garúa. Tú puedes hacer garúa, una forma de lluvia pequeña. Tú garúa en las noches, tú vas a hacer garúa, no se puede. Pues. O él va a hacer garúa, no se puede. Como no se puede, a ese verbo se le llama impersonal. Hubo muchos muertos. Tú no vas a decir yo hubo muchos muertos, tú hubo muchos muertos. Por tanto, el verbo es impersonal. Casi la mayoría de verbos impersonales van a ser en relación a cosas climáticas. Pero ni bien el verbo tú lo puedas conjugar, el verbo va a ser personal. ¿Ya? Pasamos al siguiente. Me dice si el verbo es regular. Acuérdate, regular y irregular. ¿Estamos? Si yo digo, a ver, yo voy al colegio regularmente temprano, o sea que casi la mayoría de los días siempre voy temprano. Pero yo digo, voy al colegio irregularmente temprano. A veces voy temprano, a veces voy tarde. ¿Estamos? Entonces hay diferencias. A ver, vamos a ver. Es aquel cuya raíz permanece inalterable al ser conjugado y sus desinencias, por eso le decía, y sus desinencias mantienen la forma de su verbo modelo. Ah, profe, desinencia, ya hemos visto ese temita, ¿sí o no? ¿Qué eran? Los morfemas. En las siguientes conjugaciones, la raíz de los verbos se mantendrá inalterable y comparando las desinencias con las que el verbo modelo se mantienen idénticas. Amar, muy bien. Me amo, amaré. Temer, temí, temo, temeré. Y partir, ¿vamos? ¿Se repite o no se repite? ¿Te das cuenta? Se repite hasta acá, se repite hasta acá, y se repite hasta acá. ¿Te das cuenta? ¿Mm? Entonces, a partir de lo que yo tengo que ver si es regular o irregular. ¿Cuándo es regular? Cuando se repite, profesor. ¿Qué se va a repetir? El eczema, lo que hemos mencionado en la clase número 17. Vuelves a ver el video de la clase 17 y te vas a recordar de qué estamos hablando. El eczema o los morfemas flexivos o también llamados desinencias. ¿Ya? Seguimos. Vamos cuando es irregular. Profesor, ¿cuándo va a ser irregular?
Es aquel cuya raíz y desinencia sufren alteraciones. La raíz o la desinencia. A ver, profesor, ¿cómo es eso? Cuando varía la raíz, jugar. A mí me dan la raíz jugar. ¿Estamos? Pero al conjugarlo, yo digo juego. ¿Pero qué se introdujo? La E. ¿Te das cuenta? Se introdujo la E. Juego. Jugamos. Ajá. Y se introdujo la E. ¿Y varió dónde? En la raíz. Y cuando varía la desinencia va a ser en la segunda parte. ¿Estamos? Mira. Temí, temió, conduje, condujo, y varían, ¿ah? Pero el tiempo es en pasado indefinido. O cuando se alteran los lexemas de desinencia, ¿no? Doy con voy. Hice o es. Claro, es como si yo digo, a ver, voy a ir. Voy a ir. Ir varía de andar. Por tanto, ¿qué vendría a ser? Irregular. Entonces te digo, regular, tienes que tener en claro tu base. Si tu raíz no varía, regular. Pero basta que varíe tu raíz o la desinencia, de arranque irregular. ¿Ya? Ese es el truco acá. Profesor, ¿qué más tenemos? Los defectivos, pues, maestro. Acá está. ¿Qué me dice acá, profesor? Me dice, es aquel que no presenta conjugación completa. Ya sabes que las conjugaciones completas tienes que colocarlas con tu pronombre. Acuérdate, primera, segunda y tercera. Yo, tú, él. Y en plural, nosotros, ustedes, ellos. Carecen de alguna forma de conjugación en algún modo, tiempo, número, persona. Por tal razón se le llaman incompletos o también defectivos. Razones de la existencia de los verbos defectivos. Dice, razones fonéticas. Por eufonía, o sea, por buen sonido. No se aceptan las formas. A ver, tú tienes el verbo abolir. Cuando dices, se abolió la esclavitud. Abolió, en pasado. Y se refiere a la esclavitud, anular la esclavitud. Pero tienes, si dices abolir, está en que en verboide. Pero no vas a decir, pues, yo abolo, tú abolas, el abuelo. No, no da, pues. Como no existe esa razón fonética, hijo, a ese verbo se pasa a llamar defectivo. ¿Ya? A ver, sigamos por acá. En las razones morfológicas, me dice, no se aceptan formas como de llover, yo lluevo, tú llueves, porque tú no puedes hacer llover, pues. Y a la vez llover, si tú dices yo lluevo, eso vendría a ser, ¿no? O digo, llueve mucho en Lima, llueve mucho en Lima. Tú dices yo llueve, entonces, o tú llueves. Entonces, ese verbo que es imperso, impersonal. Por tanto, los verbos defectivos llover, granizar, garuar, son aquel que indica fenómeno atmosférico. Y date cuenta que hemos dicho que los fenómenos atmosféricos se van a relacionar con los verbos impersonales. Por razones semánticas, ¿ya? Por motivos de lógica común, no se aceptan las formas. Soler, yo soleré, atañer, tú atañes, o incumbir, nosotros incumbimos. Entonces, esto no se va a aceptar. ¿Ya? Es similar a lo que hemos visto ya anteriormente. Los verbos que sí presentan todos los tiempos, modos y personas se llaman verbos no defectivos. O sea, si cumplen todo el cuadro que hicimos en la sesión número 17, perdón, en la sesión número 18, el verbo va a ser no defectivo. O sea, tiene conjugación. ¿Estamos, chicos? Profe, ¿qué voy a hacer ahora esta semana? Muy bien, hijo. ¿Qué vas a hacer? Tienes ahí preguntitas para que tú puedas resolver. Tienes ahí 20 preguntitas. Tú mismo eres maestro. ¿Estamos?
Profe, fácil, pues, porque si no, me viene difícil, no voy a saber qué voy a hacer. ¿Mm? A ver, una para recordar, a ver. Creo que esta está más fácil, ¿no? Verbo transitivo. ¿Te acuerdas del verbo transitivo? ¿Qué era? Mm, acuérdense. ¿Qué era? Muy bien, ya te acordaste. Es cuando tú tienes el o de. Dice, ¿qué oración presenta verbo transitivo? Voy a hacer una, ¿ya? ¿Qué oración presenta? Puede irse a cualquier otra parte. Murió cuando trataba de escapar. Soñaba con viajar muy lejos. Estamos aún esperando. Y le compraron sus poesías. Vamos a marcar los verbos. Siempre les digo, me dan a mí la pregunta, marco los verbos. Puede irse. ¿Estamos? Trataba de escapar. Soñaba con viajar. Estamos aún esperando. Estamos aún esperando. Y por último, comprar. ¿Qué te ibas a preguntar? ¿Qué? Más el verbo. Más el sujeto. A ver, ¿qué puede irse? No vas a decir. Aquí hay el verbo, ¿no? Perdón, perdón. ¿Qué murió? No vas a decir. ¿Qué soñaba? ¿Qué soñaba con viajar? No, no vas a decir. Y dirás, ¿con qué soñaba? ¿Estábamos aún esperando? ¿Qué estamos? No, no, no. ¿Qué compraron? Pues es, ah, profe, ya ves. Respondió a la pregunta, ¿qué compraron? Su poesía, pues, profesor. Por tanto, obligatoriamente, acá, hijo, acá sí cumple. Por tanto, tu respuesta sería la alternativa. Así me vas a analizar las preguntitas que están ahí. ¿Estamos? No hay nada de otro mundo. Todo es fácil. A ver, presenta verbo copulativo. Ah, profe, verbo copulativo, ser, estar. A ver, la señora está en el mercado. La señora está en el mercado. Está. Manuel trabaja mucho. Trabaja no está dentro del grupo, por tanto, no es copulativo, lo dejamos. Aquella niña estuvo en mi salón. Sí es, estar. La señora está feliz por su hijo. Ninguno de los anteriores. Ahora me dice, vamos a la comprobación. Anulamos mentalmente y decimos, la señora, anúlalo y anúlalo. El que tenga sentido, ese es el copulativo, porque tiene que tener predicativo. A ver, la señora en el mercado, aquella niña en mi salón, la señora feliz por su trabajo. Ah, profe, pues está indicando una cualidad. Por tanto, ¿ya ves? La respuesta es la alternativa D. ¿Te das cuenta? Sencillo, fácil. Hay que recordar mucho la teoría. Y como siempre les digo, chicos, siempre les digo algo. Lo que usted debe hacer es practicar los pequeños insumos que yo te doy. Mira, ¿cuándo es personal? Cuando tiene un sujeto, porque también un pronombre. ¿Cuándo es impersonal, profesor? Cuando no tiene eso, no lo puedo de arranque. Cuando tú no puedas colocarlo ahí con un pronombre, impersonal. ¿Cuándo es regular? Ah, profe, cuando se repite su raíz. ¿Y cuándo es irregular? Ah, cuando varía. ¿Basta que varíe? Irregular. De arranque, hijo. ¿Cuándo es defectivo? Cuando no se, uno de los elementos no se pueda conjugar. Si no tiene una conjugación, es defectivo. Y si cumple con todo, es no defectivo. Así de fácil. Eso es lo que ha tratado en relación a propiamente las clases o la clasificación del verbo. Espero que hayan entendido, chicos. ¿Ya? Ya pronto vamos a entrar a lo que es análisis de oraciones. Y por favor,
Cuando hagamos análisis de oraciones, les voy a pedir que repasen, aunque sea 50 veces el tema del verbo. Porque si ustedes dominan el tema del verbo, ya tienen resuelto casi todo un examen de admisión. Cualquier universidad del Perú te va a preguntar el tema del verbo. Eso es una pregunta de ley, esa es una pregunta clásica. Espero que hayan entendido. Chicos, lo he hecho lo más sencillo posible para que puedas entender el tema del verbo. Nos vemos en una próxima oportunidad. Se cuidan, chicos.